Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Me da gusto, como siempre, estar, llegando a sus hogares para traer el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Así que, como siempre, les saludo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. El tema que hoy vamos a tratar se titula Probados y Transformados. Probados y Transformados es el tema de este día. Así que prepare su corazón, porque sin duda que Dios nos va a hablar en este día para que, cada uno sigamos edificando nuestras vidas en la palabra de Dios. Así que invito para que hagamos una oración breve y de esa manera vamos a iniciar ya nuestro estudio titulado Probados y Transformados. Amantísimo Dios y Padre nuestro, una vez más pedimos, Señor Jesucristo, que este tema, Señor, penetre a nuestro corazón y que nos ayude, Señor, a ser transformados de acuerdo con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y enseguida vamos al tema del rompehielo. La pregunta del día de hoy es la siguiente: ¿alguna vez ha tenido algún accidente? ¿Alguna vez ha tenido algún accidente? Puede ser un accidente automovilístico o cualquier tipo de accidente. ¿Por qué no lo comenta por ahí con las demás personas que están ahí junto con usted? Vamos a responder esta pregunta. ¿Alguna vez ha tenido algún accidente? ¿Cómo fue ese accidente? Y cuéntanos brevemente qué fue lo que pasó. Y enseguida vamos a regresar. Gloria a Dios. Cuando se habla de accidentes, a veces no queremos recordar esos momentos trágicos que nos lastiman, ¿no? Porque hay de accidentes a accidentes, hay accidentes que realmente no pasó mucho, pero hay otros accidentes que sí dejaron huella. Esperamos que usted no haya tenido algún accidente grave y
siempre hay que evitar los accidentes. Enseguida les invito para que preparemos nuestro corazón. Vamos a adorar a Dios, vamos a alabar al Señor Jesucristo. Así que la persona encargada de poner por allí el CD, el canto o los cantos, prepárese, y le invito para que juntos alabemos el nombre del Señor. Hay algo especial cuando alabamos al Señor, así que prepare su corazón para enseguida exaltar el nombre de Jesucristo a través de los cantos. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar en el día de hoy, después de haber alabado al Señor, después de haber sentido su presencia. Vamos ya a continuar con el tema que nos ocupa el día de hoy, titulado Probados y Transformados. Y vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 28, verso 1 al 10, que dice así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trajeron con no poca, o nos trataron no con muy poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Bueno, mire qué importante es esta historia, porque vemos el poder de Dios manifestándose en aquella isla llamada Malta. Mire, la imagen de una víbora colgando la mano de un hombre, como en este caso de Pablo, y que luego la arroja al fuego sin experimentar ningún daño, nos enseña el cumplimiento de la promesa hecha por el Señor Jesucristo allá en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 18. No era que Pablo estuviera buscando víboras, sino que en ese momento, bueno, cuando naufragaron y de pronto, sin duda que esto fue un milagro de parte del Señor, que ellos llegaron a la isla de Malta, mientras Pablo recogía aquellas ramas secas, aquella leña, digamos así, de pronto no se dio cuenta que estaba una víbora, y esa víbora se prendió de su mano. Entonces solamente se sacudió la mano y la arrojó al fuego. Y bueno, la gente de la isla pensaban que Pablo era un homicida y que la justicia lo había alcanzado y que ahora era un castigo de parte de Dios, digamos así. Entonces, pero viendo que Pablo pues ni se hinchaba ni no le ocurría nada, no hubo ningún efecto negativo de aquel veneno, entonces ellos se quedaron maravillados, y fue cuando el Señor comenzó inclusive hasta a sanar gente allí en la isla. Bueno, y lo que pasó aquí fue el cumplimiento de Marcos 16, 18, que dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos ahí que la palabra de Dios se cumplió, ¿verdad? En Pablo. Entonces, miren, lo que vemos aquí es que Dios siempre nos protege. En aquel entonces, Pablo, pues, repito, no es que estaba buscando víboras, sino que por una obra de un accidente, sin darse cuenta, la víbora se le prendió, lo mordió, y ahí se cumplió la palabra que dice, ¿verdad? Aún
tomarán las manos serpientes y no te dañarán. Pero el punto aquí central es de que Dios nos protege, nos ayuda. Mire, esta escena tiene para el creyente un valor simbólico importante. Muestra que finalmente la serpiente no puede dañar al hombre de Dios. Pablo, quizás representando a un miembro de la iglesia, no solamente elimina el peligro que la víbora representa, sino que la pone en un lugar donde no cabe la menor duda de que ya no podrá hacer más daño. Bueno, eso nos hace pensar en el día en que el mismo Satanás va a ser echado en el lago de fuego y jamás será el acusador de los hermanos, según Apocalipsis 20, verso 10. Tenemos victoria en Jesús, eso grábese muy bien. Siempre que usted camine con Jesucristo, habrá victoria, tendremos protección divina de parte de Dios. En Romanos, la idea de la victoria sobre el enemigo es claramente expresada en la frase que está en Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Es decir, hermanos, Dios nos da una promesa, desde que el Dios de paz aplastará en breve, ¿verdad?, a Satanás debajo de vuestros pies. Es decir, mientras usted camine con Jesucristo, mientras usted camine con el Señor, ninguna fuerza maligna podrá dañar su vida. Por eso es que tenemos que entender de que no hay nada mejor como caminar con Dios, entregar nuestra vida al Señor, vivir para Dios, estar conscientes de que vivimos en un mundo inseguro y que necesitamos estar viviendo bajo la protección divina de Dios. Veamos las secuencias de aquí de los eventos. Primeramente, en este pasaje que leímos de Hechos 28, nos damos cuenta que hubo un naufragio en el mar, y luego de la mordida de una víbora venenosa, sigue con la curación del padre, del principal de la isla, es decir, el jefe de aquella isla. Después una gran cantidad de enfermos fueron sanados. En este caso es muy improbable que algunos de los pacientes tuvieran la misma dolencia que el padre de Publio, o el jefe, ¿verdad?, de aquella isla. Pero vemos cómo el Señor se glorificó, ¿verdad?, cómo Dios sanó, ¿verdad?, al principal de la isla, cómo Dios hizo sanidades en aquel lugar. Entonces, cuando un médico tiene éxito en el tratamiento de cierta enfermedad, enseguidita se corre la voz: mira, aquel médico es un buen médico. Ese médico, ¿verdad?, me ayudó, yo iba gravemente enfermo y ese médico me ayudó, y corre la fama, ¿verdad?, corre la fama para que los demás pues tengan confianza en aquel médico. Bueno, es interesante ver la reacción de la gente de la isla, de los isleños, ¿verdad? Primero han sido hospitalarios, dándoles refugio por el frío y la lluvia intensa. Un poco después, cuando ven la serpiente colgando la mano de Pablo, dicen: este sin duda es un homicida. Ellos inmediatamente comenzaron a emitir un juicio. Dijo: este es un homicida que ha escapado de la justicia. Entonces, qué fácil nos es apresurarnos ante evidencias circunstanciales. Aquí se podía argumentar que había algo para sospechar, ¿verdad? Sin embargo, ellos ignoraban que Pablo no solo no era un homicida, sino que de hecho era un siervo del Dios Altísimo. Aquí después se van a dar cuenta que era un siervo de Dios. Entonces Dios nos hace positivos, es decir, que actuemos de manera positiva. Con relación al milagro hecho por Pablo al padre del gobernador, podemos observar lo siguiente. Primero, Pablo entró donde él estaba, tuvo un gran contacto directo con aquella persona, aquel hombre importante, y nosotros a menudo no queremos tener ese contacto tan cercano, especialmente si se trata de alguien que está en tal situación de enfermedad terminal. Es mucho más fácil tomar un café con un amigo y hablar de cosas triviales y positivas que estar visitando a alguien que tiene un padecimiento grave. Pero Pablo él fue un hombre que confiaba en el Señor, dependía de Dios y actuó de manera positiva. Y mire, Pablo, cuando le dijeron que aquel hombre estaba enfermo, él fue tranquilamente confiando en que Dios podía hacer un milagro en la vida de aquel hombre. Y así fue, Dios glorificó su nombre sanando a aquella persona. Entonces, mire, en segundo lugar, Pablo oró
pues claro, antes de orar, antes de poner manos, Pablo primeramente oró al Señor, se puso la mano del Señor Jesucristo, amén, y no fue presumido y no trató de hacer el milagro con su propia fuerza, no, él primeramente se humilló delante de Dios. Esto significa que antes de orar por algún enfermo, tenemos que orar primeramente, pedir a Dios su gracia, su misericordia, y enseguida, bueno, ya orar por aquella persona. Y tampoco mostrar un espíritu de orgullo, de orgullo religioso de ninguna manera. Pablo mostró, ¿verdad?, humildad, y mostró, pues, o demostró que él dependía de Dios. Entonces, que la gente se diera cuenta que el milagro no ocurría por la fuerza del hombre. Entonces, Pablo mostró con esto su total dependencia en Jesucristo, ¿verdad?, ignorando las palabras que pronunció. Pero dado que conocemos algunas de sus oraciones, nos podemos hacer una idea de lo que probablemente dijo, ¿verdad? Él entendió que todo dependía de Dios, que todo era por la misericordia y la gracia de Dios. En tercer lugar, le impuso las manos. No es que oró, que se puso en la mano del Señor Jesucristo, le impuso las manos. Aquí el contacto se hace más íntimo. Luego en el texto nos dice, lo sanó, ¿verdad? Aquí sugiere esto, que Pablo no dudó y pronunció la curación del enfermo. Es decir, cuando aquí nos damos cuenta que Pablo tenía confianza en Dios, que Pablo tenía totalmente dependencia en el Señor Jesucristo. Vuelvo a reiterar, primeramente él se puso en manos del Señor Jesús, oró primeramente, antes de imponer las manos, él primeramente oró, y bueno, y después él declaró sanidad en aquel hombre. Él actuó de manera positiva, diciendo, Dios te sana, Jesucristo te sana. En tercer lugar, ¿verdad? Enseguida, sin duda que habiendo allí muchos enfermos, esta secuencia de eventos se repetiría docenas de veces. Entonces, sin duda que el agradecimiento de los familiares de muchísimos enfermos que fueron curados va a significar que el apóstol y demás náufragos van a ser muy bien tratados y alimentados. ¿Qué nos enseña toda esta lección? ¿Qué nos enseña este tema? Bueno, verá que Dios usa cualquier cosa para llegar a la vida de una persona, y que a la vez Dios permite situaciones no muy buenas, digamos así, aparentemente, me refiero humanamente hablando, como imagine usted, yo nunca he estado naufragando o en un naufragio, pero eso debe ser algo aterrador, el sentir aquellas olas por las tormentas, y que la vaca casi se cae en pedazos, casi se hunde y que se rompe. Eso debe ser aterrador. Sin embargo, Dios tenía un plan maravilloso, y era que a través de ese naufragio, de esa situación que no era nada confortable, personas que vivían en aquella isla sin salvación, sin conocer a Dios, pudieran conocer al Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que de una manera u otra sus vidas pues fueron impactadas por el milagro que ocurrió allí, y seguramente Pablo les testificó y les habló de Jesucristo. Entonces lo que vemos aquí es de que a través de situaciones como estas, nuestras vidas son transformadas. En este caso, seguramente Pablo ahí, sin duda que él recibió algún impacto también de la manifestación de Dios en su vida, y seguramente dijo, Señor, todo esto lo hiciste sencillamente para salvar a alguien más. Entonces vemos cómo Dios usa ciertas cosas para transformar vidas, para cambiar vidas, para que la gente conozca o sepa de Él, o personas que ya lo conocemos, verán, nuestra fe aumente. Sin duda que ahí la fe de Pablo aumentó. Amén. Vuelvo a repetir, porque esto no es como que Pablo lo planeó, no de ninguna manera, sino que son cosas que se dan, son cosas que acontecen, y que en ese momento, bueno, pues imagínese usted que de pronto, bueno, la víbora lo mordió. Bueno, ahí Pablo solamente dijo, Señor, tu palabra dice que aún si ninguna serpiente nos va a dañar, así es que, Señor, yo confío en ti, y sé que me has traído aquí a esta isla no para morir, sino para dar a conocer tu nombre. Y así fue. Entonces notemos de que
ahí su fe sin duda aumentó, la fe de Pablo. Y no solamente la de Pablo, sino la gente que venía también con Pablo. Ellos vieron aquel acto y ellos se dieron cuenta que el Dios a quien servía Pablo era un Dios totalmente poderoso. Ahora, no solamente la gente que iba con Pablo, sino la gente que estaba en aquella isla, se dieron cuenta cómo ellos acudieron a Pablo para que orara por ellos. Y ahí igualmente Pablo se dio cuenta que Dios lo llevó ahí para que experimentara de una manera muy especial cómo el poder de Dios estaba fluyendo en su vida. Entonces Dios permite ciertas cosas, situaciones, para enseñarnos algo, para transformar alguna área de nuestra vida, para hacernos crecer en la fe. Es muy posible que a lo mejor usted está pasando por algún naufragio familiar, naufragio económico, algún naufragio de tipo de enfermedad posiblemente, y usted quizás ha dicho, bueno, ¿por qué me pasa esto? Bueno, tenga paciencia. Pablo no renegó. Pablo no dijo, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es que me acontece esto? Soy un siervo tuyo, te sirvo, busco tu rostro. Señor, he dejado todo por causa de tu nombre. ¿Y por qué? Mira nada más en qué condición me encuentro ahora aquí. Estoy en esta isla, hemos naufragado y sabrá si vamos a regresar nuevamente a tierra o vayamos a continuar adelante o nos quedamos aquí ya para siempre. No, Pablo no dijo eso, sino que Pablo confió en Dios. Mire, si usted quiere ser transformado, solamente piense cualquier cosa que venga a su vida es porque Dios está transformando alguna parte de usted, alguna parte de su vida, y que no solamente la suya, sino también en ese momento cuando pasamos por alguna prueba, alguna tribulación, algún naufragio espiritual, como en este caso estamos hablando. Bueno, no solamente usted va a aprender, sino también personas que no conocen a Jesucristo igualmente van a aprender, ¿verdad?, de aquella situación. Entonces a veces sentimos que problemas o dificultades vienen una tras otra. Nos preguntamos por qué Dios permite ciertas cosas o que ciertas personas padezcan tanto. Es obvio que hay individuos que sufren mucho más que otros, pero vuelvo a repetir, porque Dios está haciendo una transformación en la vida de personas. Amén. En aquel entonces Dios permitió también aquella enfermedad de aquel principal de la isla, de aquel jefe de la isla, para que él conociera el poder de Jesucristo y que Pablo estaba predicando en ese momento. Y también varias gente que estaba enferma, porque Dios permitió que gente que están tan aislados, gentes que estaban allá en lugares tan distantes, tan remotos. Uno puede decir, pero ¿por qué Dios permite tanta enfermedad? Pobre gente que está de por sí ya viviendo en una isla apartada. ¿Por qué Dios permitió todo eso? ¿Para qué? Para que ellos conocieran el poder de Dios. Y muchas veces Dios va a permitir algunas cosas en nuestras vidas para conocer más de Él. ¿Sabe qué? Todavía no conocemos lo suficiente. Todavía nuestra fe no es suficientemente fuerte y Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces cualquier cosa que Dios permita en su vida, y en mi vida, porque Dios está trabajando en algún área, puede ser nuestra fe, puede ser nuestro orgullo, puede ser en nuestra soberbia, puede ser en nuestra pasión. No sabemos. Dios siempre permite cosas para transformarnos, para transformar nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra forma de ser, para hacer una transformación en nosotros. Por eso dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora. Usted ve que cuando usted se levanta, digamos, a las 6 de la mañana, todavía se ve oscurito, pero ya como a las 6:30 comienza por ahí a aparecer a la distancia como una especie de un color como entre amarillito y rojito. Esto significa que la luz del sol está apareciendo y poco a poco va saliendo hasta que el día, el día se ilumina totalmente. Entonces así pasa con nuestras vidas. A veces Dios va a tener que permitir alguna situación. ¿Para qué? Para transformarnos, para ayudarnos a crecer en fe, para ayudarnos a ser mejores. Mire, Pablo es un buen ejemplo. Ha sido acusado falsamente aquí, ¿verdad? Porque lo acusaron ahí los isleños de que a lo mejor estaba huyendo de la justicia, pero ha sido sometido a juicios con pronunciamientos que no fueron justos ni imparciales. Esto ha sido seguido por un naufragio y luego por una
mordedura de una serpiente altamente venenosa, porque realmente Pablo fue acusado de predicar el evangelio, y Pablo pues en ese momento iba para hacer, porque él pidió ver a César, entonces él iba para Roma cualquier día, pero pobre Pablo, él lo llevan como un preso, y ahora en la barca naufraga, o viene ese naufragio, después lo acusan otra vez de que es un homicida. Y bueno, al final de cuentas nos damos cuenta de que Pablo entendió de que todo lo que Dios estaba permitiendo era porque el Señor quería glorificar su nombre. Dios quería sencillamente cambiar alguna área de su vida de Pablo, y él estaba dispuesto aún no solamente a padecer por causa del evangelio, sino a morir por causa del evangelio. Entonces vemos dificultades, vemos algunas hostilidades por todas partes en la vida de Pablo, ¿verdad? Pero sin embargo hay un consuelo en Pablo, porque Pablo conocía y sabía que Jesús pronunció en una ocasión y dijo, ¿verdad?, que el Señor prometía estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que él sabía que no estaba solo, sino que Dios estaba con él, y que si él lo habían tomado preso por causa de predicar la palabra del Señor, y ahora lo llevan para Roma, y ahora pues en aquel naufragio que seguramente se sintió ahí, que él su vida terminaría ahí. Bueno, de pronto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Llegaron a una isla sin saber. Imagínese, póngase a pensar, el barco posiblemente dañado, no sabemos. Ahora llegamos a una isla, no hay comunicación, no hay nada. Cualquiera diría, bueno, saldremos de esta isla o aquí pasaremos el resto de nuestros días. Pero Pablo confía en Dios, y Pablo sabía que Dios tenía un propósito en su vida. Así que yo le invito para que usted igualmente no reniegue contra Dios, no diga ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Simplemente piense, Dios quiere hacer una transformación en mi vida. Dios quiere traer o Dios quiere hacer algo en mi carácter, algo en mi manera de ser. No sabemos qué es lo que Dios quiere hacer, entonces piense siempre, Dios va a hacer cosas grandes en mi vida, así que no voy a renegar contra Dios, solamente voy a glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué le parece si nos disponemos todos los días, verá, o dejamos que Dios nos transforme? Y usted y yo vamos a permitir, si no renegamos contra Él, si no murmuramos contra Él. Y nunca diga ¿por qué Dios permite esto? Simplemente diga, Señor, sé que estoy pasando por un momento de transformación, así que Señor, adelante. Completa tu trabajo en mi vida, porque quiero llegar a tu presencia. Amén. Quiero llegar al cielo, quiero ser salvo. Así que Señor, cualquier cosa que haya que cambiar, ayúdame a cambiarla. Y si has permitido esto para hacer ese cambio, adelante, Señor. Entonces aquí terminamos con este tema tan hermoso, ¿verdad? Transformados, ¿verdad? Probados, y transformados. Así que Dios nos va a probar, Dios nos va a transformar a través de circunstancias, pero no tire la toalla. Siga adelante glorificando el nombre de Jesucristo. Así que te invito para que hagamos una oración y vamos a terminar con este tema. ¿Qué le parece? Amantísimo Dios y Padre nuestro, damos gracias una vez más, Señor Jesucristo, por esta lección tan importante donde nos enseñas que en la vida vamos a ser probados y transformados, Señor Jesús, para ser transformados, Señor Jesucristo. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que cada oyente, cada persona que el día de hoy tuvo la oportunidad de ver este tema, Señor Jesús, sea cautivado por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperamos en el próximo tema, que sin duda será de mucha edificación para su vida. Así que bendiciones para todos y nos vemos en la próxima. Bendiciones.